Por favor. La secretaria le tomará juramento. Levante la mano derecha. ¿Promete usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, por supuesto. Siéntese, por favor, doctor. Senyores i senyors membres del jurat, jo no sé si els semblarà sorprenent de que jo hagi convocat avui a declarar el que és catedràtic de filosofia de la Universitat d'Oviedo i, sens dubte, una de les personalitats més destacades del pensament espanyol actual. En canvi, jo crec que, malgrat l'apariència de frivolitat del tema o de marginalitat, el tema mereix una reflexió profunda, que es esencialment ètica. Yo quisiera, doctor Bueno, que usted me diera su punto de vista general sobre el tema del juego. Quiero una teoría del juego. Con mucho gusto y procuraré ser muy breve. Se lo agradeceremos, doctor. Aquí hemos oído, por una parte, unas objeciones muy duras desde el punto de vista individual en relación con la drogadicción. Por otra parte, en la defensa se han mostrado las ventajas del juego, particularmente referido a la ilusión que tiene cada jugador y a los efectos beneficiosos de la aplicación del juego. Mi punto de vista va a ser estrictamente moral y, por consiguiente, yo ruego al jurado y a los presentes que se atengan al plano de mi argumentación. A mi juicio, el juego, cuando se habla en los términos que aquí hablamos, es decir, cuando se ha universalizado en el espacio, en una gran sociedad, y se ha regularizado en el tiempo, es decir, que se ha convertido en una institución, entonces el juego, a mi juicio, es la institución totalmente irracional. Es una institución absolutamente irracional. Yo me atrevería a decir, es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque, si me permiten rápidamente una imagen, el juego en estas condiciones opera sobre una sociedad, como pueda ser la española, los efectos de un imán que orienta a todas sus partículas en una dirección. ¿Cuál es esta dirección? La esperanza, la ilusión, pero una esperanza irracional. ¿Por qué? Porque la ilusión que ofrece es absolutamente imposible de que se cumpla por cada cual. Nos sitúa este juego por sí mismo, de un modo deliberado o no deliberado, en una situación muy parecida a la del calvinismo, no a la del catolicismo del señor Ruiz Zorrilla que decía antes. Es más bien la situación en donde se sabe absolutamente que el premio solamente puede tocar a unos pocos, pero sin embargo todo el mundo está constantemente en situación de esperanza. Esta esperanza totalmente falsa, totalmente errónea, totalmente ilusoria, es lo que desvía por completo a la sociedad de los otros mecanismos donde podía esperar realmente mediante su trabajo, que queda totalmente desvirtuado por el juego, puesto que las formas más irracionales de premio ocurren realmente en el trabajo. Ni siquiera en aquellos juegos en donde podía pensarse que hay una participación mínima del propio valer, como puedan ser las propias quinielas, y alguien que entienda, se ve frustrado continuamente ese trabajo, esa habilidad, porque el premio sale donde quiere. Por consiguiente, aun cuando, repito, los fines del juego y de instituciones públicas, como puedan ser la propia ONCE, puedan ser útiles en cuanto a su aplicación, sin embargo, educan al pueblo en una perspectiva absolutamente irracional que, repito, recuerda enteramente a la situación del calvinismo y que, por consiguiente, nos ponen al servicio de la diosa fortuna, en donde absolutamente todo el mundo sabe que no va a ser agraciado, no van a ser todos elegidos, como podría ser la conducta racional. Sabemos perfectamente que un porcentaje escasísimo va a ser elegido, todos vamos a ser condenados y, sin embargo, estamos toda nuestra vida viviendo de una esperanza vana, que es lo que el juego nos introduce. Por consiguiente, termino, el juego en estas condiciones universales y regulares temporalmente es una inmoralidad absoluta, un instrumento de deseducación, un instrumento de corrupción desde el punto de vista político, aprovechable efectivamente por las instituciones públicas. Muy bien. Gràcies. Gràcies, doctor. Sí, bueno. El defensor li farà també alguna pregunta al testimoni de l'acusació. Sí, doctor Bueno, todo el juego que se produce es intrínsecamente malo, como usted acaba de manifestar. Yo he dicho, si usted me ha entendido bien, que se trata de un efecto masa. Precisamente la trampa consiste en lo siguiente, y ruego que se me escuche bien lo que quiero decir. Individualmente, la trampa, lo interesante del juego, es que individualmente cada cual alimenta una esperanza suya, pero del conjunto de todas estas
inocentes esperanzas individuales, resulta colectivamente un efecto masa que está por encima de cual, y este es el efecto corruptor. Este es el efecto del cual cada uno no se da cuenta, pero por eso tiene que tener su razón para darse cuenta en a qué contribuye. Ya, doctor Bueno, usted sabe que hay mucha gente en este país que vive con un salario pues que le permite bien pocas cosas, que vive en una situación económica difícil y que tiene derecho también a la esperanza. ¿No piensa usted que puede ser lícito que esa persona tenga también alimentada? Precisamente, yo argumento a Dominen, precisamente ese que tiene derecho a la esperanza, el modo de no ejercitar ese derecho es el juego. Porque con ese supuesto derecho a la esperanza puramente psicológica se le está engañando continuamente porque, ya repito, es la situación del calvinista. El calvinista sabe que la gracia de Dios solamente va a los escogidos. Aquí, ¿quiénes son los escogidos? Ni siquiera se sabe, ni siquiera Dios lo sabe. Aquí no lo sabe nadie más que el puro azar. Aquí es entregarnos totalmente a la ley del azar. Es la irracionalidad institucionalizada, santificada. Incluso al que no le toca el premio se llama desgraciado, al que le toca se llama agraciado. Es decir, las conexiones con la gracia son literales. El juego convierte realmente a España en una especie, no ya de sociedad católica, sino de sociedad calvinista del estilo más reaccionario que se pueden imaginar. Diga ser más cierto todavía, sin embargo, doctor Bueno, que hay mucha gente que efectivamente ha obtenido premios importantes. Diga también ser cierto que a nadie le obligan... Injustamente. Esos premios importantes son precisamente la corrupción de los demás. Es decir, que alguien que está toda su vida trabajando y miserablemente engañado, jugando día tras día honradamente, y todo su trabajo no puede equipararse ni a la centésima parte de lo que le toca a cualquiera por jugar simplemente por no hacer nada, por no saber nada, esto es lo que es profundamente inmoral, lo que deseduca completamente a la sociedad. Yo creo que el problema es más desde el punto de vista político que desde el punto de vista individual. Para terminar, ¿no ha jugado usted nunca a nada, doctor? Eso sería indiferente. Todo el mundo puede pecar, pero realmente no juego, pero no por virtud, sino porque no me interesa. ¿Nunca ha jugado usted a nada? A estos juegos de azar, no, sinceramente. Yo no juego a la lotería, no juego, pero, repito, mi argumento sería absolutamente inválido porque yo podría jugar, pero no por eso justificaría lo que hiciera. Si yo asesino a uno, el asesinato no queda justificado por esto, ¿verdad? Para que se entienda rápidamente. Yo puedo haber asesinado a alguien, pero no por eso justifico el asesinato. Gracias, muchas gracias, doctor Bueno. Gracias también al doctor